Hermanos, después del capítulo 11 de su carta a los romanos, el apóstol comienza a revelarnos sobre el tipo de vida que fluye de haber recibido las buenas nuevas, es decir, el evangelio, poderoso evangelio de Jesucristo. Se produce una vida cambiada, una vida de gozo, por saber que Cristo hizo por nosotros lo que la ley perfecta de Dios no pudo hacer. Es decir, la ley perfecta de Dios solo nos mostró a nosotros cuán culpables somos, cuán pecadores somos, y nos dejó allí en condenación. Pero Jesucristo, con su obra poderosa en la cruz del Calvario, quitó nuestra culpa y quitó nuestra condenación, dándonos vida nueva y dándonos vida eterna. Así que todos aquellos que abracen aquella obra, la obra maravillosa de la cruz del Calvario, a Jesucristo como Señor y Salvador y como el tesoro más precioso, tienen esta seguridad y este gozo y esta bendición. La semana pasada hablamos sobre la importancia de estar consciente del tiempo, o sea, de este mismo texto, pero enfocamos un poco más sobre el tiempo. Y dijimos que el conocer bien el tiempo nos ayuda a nosotros a prepararnos, a vestirnos de luz, a vestirnos de Jesucristo. Es decir, sabemos que los tiempos son cortos y somos llamados a despertar y a vestirnos correctamente. Y usted y yo, amados hermanos, estamos en este tiempo que Dios nos ha puesto. Es el tiempo entre la primera venida y la segunda venida de Jesucristo. Esta es la era en que Dios, con su gracia, está trayendo a hombres y mujeres al arrepentimiento, al perdón a través de la fe en Jesucristo. Esta es la era en que el hombre puede venir y recibir la justificación de Dios por medio de la fe en Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es el tiempo, querido amado hermano, el tiempo de recibir la paz, el tiempo de recibir la pureza, la santidad de Dios, la luz de Dios y el gozo eterno. Amado hermano, no podemos perder el tiempo. Esto es algo grande, esto es algo maravilloso que tenemos. Así que en Cristo y solo en Él, hermanos, es que usted y yo podemos ser perdonados, ser purificados a través de la sangre de Cristo, aceptados como hijos de Dios, pero también preparados, capacitados para poder vivir una vida de santidad, una vida de amor y una vida de servicio a Dios. Por eso dice la Biblia que nada es imposible para Dios, y dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Sabemos que nada es perfecto en esta tierra. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero gracias al Señor que Él nos da los recursos para poder luchar, para poder estar en esta batalla y vencer contra el pecado, contra las aflicciones del mundo. Y hermanos, es por eso por lo que nos damos que el mayor énfasis del apóstol Pablo no es tanto en las tinieblas, no es tanto en la lucha contra el mal, lo cual es real y sabemos, sino más bien en la luz gloriosa de Jesucristo que está brotando primeramente en los hijos de Dios, porque Él es luz y nos somos llamados a ser luz en el mundo. Tenemos la luz de Cristo, pero está brotando porque la luz gloriosa de Dios está al llegar, está la venida cerca, hermano. Es decir, hay un énfasis en que ese amanecer de la era venidera está llegando, amigo. Entonces, está llegando ese momento perfecto, ese momento de perfecta justicia, de perfecto gozo, de perfecta eterna paz. Y esto, hermanos, debe de ser suficiente para que usted y yo estemos motivados, para que usted y yo no estemos dormidos, sino vivamos victoriosamente
que vivamos realmente entendiendo nuestro propósito aquí como iglesia de Cristo. Así que es importante tener este concepto del tiempo, el tiempo en que vivimos. Bueno, ¿qué pues dice Pablo acerca de este tiempo en que vivimos? Él dice en el versículo 12, la noche está ¿qué? Avanzada. Y se acerca el día, hermano. Es decir, no pongan su mente tanto en esa noche avanzada, no ponga su mente tanto en la depravación que hay en el mundo, en toda la maldad que hay en el mundo. No se preocupe por cuánto tiempo ha durado este mundo lleno de maldad y de pecado. Mire hacia ese amanecer que se acerca. Cada día más se nos acerca la gloria del Señor. Más bien ponga su mente en la verdad de que el día de la segunda aparición de Cristo, amado hermano, está al llegar. Ese momento glorioso está cerca. Es decir, la aurora de la primera aparición de Jesucristo ya llegó. Y nosotros somos testigos de esa luz, somos testigos de esa gloria del Señor en nosotros. Pero pronto llegará en toda su totalidad la gloria del Señor. Sí, mi querido amigo, hermano que estás aquí, que me escuchas. Aunque los poderes de las tinieblas, es cierto que han avanzado, ¿sí o no? Como está el pecado en el mundo, como está la maldad en el mundo, como está el mundo que nos rodea, hermanos, es algo terrible, lo sabemos. Es solo cuestión de tiempo en que el Señor vendrá en gloria y todo eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer para siempre, toda oscuridad, todo pecado, toda maldad, toda injusticia en este mundo va a desaparecer. Pronto, mi querido amigo, está al venir. Dice el versículo 11, dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Se refiere a esa completa libertad que vamos a tener cuando Cristo venga, es decir, completa libertad del pecado, como cantábamos, hay libertad, al poder experimentar, hermanos, una salud perfecta. ¿Cuántos quisieran una salud perfecta? ¿Cuántos quisiéramos no tener ningún solo problema en la vida? Óigame, hermano, como hay problemas en este mundo, perfecta energía. Aquí nos cansamos, nos agotamos, pero también nos decepcionamos con las cosas de este mundo. Es tremendo, la lucha, la aflicción. Pero hermanos, llegará ese momento y tendremos también toda la capacidad perfecta para disfrutar y gozar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, hermano, cada día que pasa, ese día se acerca más. Con cada gemido, con cada sufrimiento, con cada aflicción, sepa usted que se acerca más la gloria de Dios. Y por eso dice anteriormente, nos dice la palabra, que ya, o sea, es ya hora, ¿de qué, hermanos? ¿De qué es hora? De levantarnos del sueño. Hermanos, eso no lo dice por gusto. No lo dice por gusto. Yo digo que si esto era un problema que ya el apóstol veía en sus días, cuanto más hoy, que ha avanzado mucho la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, cuando habla de este sueño, ese sueño se refiere a estar como dormidos en las cosas espirituales. ¿Usted oyó lo que estoy diciendo, hermano? Dormidos en los asuntos, primeramente, de la santidad de Dios. Hay que empezar por dentro, lo que somos realmente, y también por fuera, hacia afuera, en el servicio a Dios. Muchos están dormidos en cuanto a esto, pero para el cristiano fiel y verdadero, y creo que hay un himno que dice así, ¿no? El cristiano fiel y verdadero. Hermanos, no hay tiempo para estar perdiendo el tiempo. Tenemos que estar allí en la batalla, en la lucha. Así que yo le diría, tenga mucho cuidado, amado hermano. Tenga mucho cuidado porque todo aquello que no despierta mayor fe, todo aquello que no despierte mayor obediencia al Señor, eso nos pone a dormir. ¿Escuchó bien lo que dije? Si no entendemos esto, hermanos, es razón por la cual estamos a veces como estamos.
Necesitamos entender que aquello que no me hace crecer en la fe en el Señor y en la obediencia al Señor me está poniendo a dormitar. Y la mayor parte de los creyentes pueden pensar que están muy despiertos espiritualmente, cuando realmente están dormidos. Dormidos en cuanto a sus dones y talentos. Dormidos en cuanto a la misión de la iglesia. Dormidos en cuanto a la oración. Dormidos en cuanto a la meditación de la palabra. En cuanto a la mayordomía de nuestra vida cristiana. Es decir, están apagados o dormidos, como usted quiera decir. Así que, amados hermanos, este es tu tiempo. Piénsalo bien, este es tu tiempo. Este es el tiempo que Dios nos ha dado. Es el tiempo de despertar. Así que vistámonos de luz. Vistámonos de luz. Nos ayudaría muchísimo, créanme, estar consciente de la brevedad del tiempo. Cuando el cristiano está consciente de la brevedad del tiempo, sabe que debe actuar, debe apurarse en las cosas del Señor. Noten que Pablo elige una palabra que implica la vida cristiana. Él trata de decir que la vida cristiana no es solo un despertar, ¿no? Estar desvelado. Porque alguien puede estar con sus pijamas acostado en la cama, despierto, sin hacer nada, ¿no? Pero esa no es la idea. Está hablando de entrar en una lucha, entrar en una batalla, en estar alerta. Eso es lo que es vestirse bien, vestirse de luz, vestirse de Jesucristo. Dice el versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas. Esto es lucha. Esto no es estar dormido, desecharlas constantemente, hoy, mañana, cada momento, desechar las obras de las tinieblas y luego vestirnos, ponernos las armas de la luz. Es muy importante este término que él usa de vestirnos. En el versículo 14 vuelve a usar este término de vestir, ¿no? O sea, tenemos que saber vestirnos. Él dice, vestíos del Señor Jesucristo. Que estamos hablando de una vestimenta, ¿no? Pero una vestimenta espiritual. Y está enfatizando en el llamado a los hijos de Dios. ¿A qué? A vestirse bien para saber pelear bien la batalla. Esto es una gran batalla, hermano. Créanme, no estamos de vacaciones, estamos aquí en una batalla espiritual. No podemos estar dormidos. Ahora, como explicamos la semana pasada, ¿no? Los que pertenecen a Cristo son los llamados hijos del día. Acuérdense la comparación que se hace aquí, los de la noche y los del día, ¿no? Por eso tenemos que vestirnos del día, de la luz. ¿Por qué? Porque ustedes realmente, que están en Cristo, han pasado de las tinieblas a la luz, ¿no? Han sido trasladados del dominio de las tinieblas al dominio del reino de Cristo. Así que lo que queda, hermano, es entonces en la práctica vestirnos o revestirnos bien cada día. Y esto es igual a decir que el ponernos la armadura de Dios. Cuando usted se viste de Cristo, usted se viste de la luz, usted se está vistiendo con la armadura de Dios para luchar primeramente con sus propias debilidades. Tenemos que luchar con nuestros propios pensamientos, debilidades, nuestros pecados, las tentaciones y luego contra todo lo demás que hay alrededor del mundo que es maligno. Esta vestimenta, hermanos, de la que estamos hablando es solamente para los hijos de Dios. Tenemos que aclarar que nadie puede buscar esta vestimenta para entonces ser hijos de Dios. Esto no es lo que la Biblia enseña. Es decir, todo al revés, ¿no? Hay que ser primero hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo para luego poder vestirnos de Jesucristo. Entienda que no son las vestimentas espirituales lo que convierten a una persona en hijo de luz. Hay que ser hijos de luz para poderse vestir de Jesucristo. Otra manera de decirlo es que usted es hijo de luz. Entonces usted tiene ya la vestimenta de Cristo disponible para usted. Miren cómo dice Colosenses, me encanta este pasaje, amados hermanos. Miren, si lo pueden leer conmigo, dice, vestíos pues
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son las armas nuestras, amados hermanos, pero hay que vestirse de ellas. Y así vamos a lucir como verdaderos escogidos de Dios. Es decir, usted ya como cristiano es un escogido de Dios, es un santo de Dios porque ha sido apartado del mundo para adorar, servir a Dios, para vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, nos dice, vístase de tal manera que usted refleje su nueva naturaleza, su identidad con Cristo, lo cual, claro, hace ver al mundo el carácter de Dios, ¿no? Es decir, usted está en el bautismo ya espiritual, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, aunque está el bautismo externo, que es un símbolo, pero ya usted está vestido de Cristo. Y ahora esto lo vemos en Gálatas 3:27, por ejemplo, que el apóstol habla de vestirse de Cristo como que ya es algo que tenemos. Y yo quiero que ustedes vean la diferencia para que no se confundan, ¿no? Dice, porque todos los que se han bautizado en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos, ¿no? Así que el bautismo es una representación externa de lo que sucede en la conversión, lo que sucede internamente, y lo que sucedió allí fue que usted posicionalmente fue vestido de Jesucristo, de una vez y para siempre. Ahora, esto significa que el mandamiento a vestirnos de nuevo, a vestirnos cada día, a ponernos el traje de luz de Jesucristo, es un llamado, fíjense bien, a convertirse en la práctica lo que ya usted es, lo que ya usted es, un llamado de Dios, un hijo de Dios, un hijo de luz. Por lo tanto, hermanos, tenemos que revestirnos de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las armas de luz y cómo vestirnos con ellas, ¿no? Me gustaría volver a leer este pasaje que usamos la semana pasada en Tesalonicenses. Claro que hacer énfasis de nuevo los que están dormidos, ¿no? Y fíjense que noten que están los de noche, están los que están dormidos, todo esto lo pone juntos. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, ¿no es así? Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esto es como para que veamos simbólicamente la parte de la oscuridad, la parte espiritual dormida. Pero luego dice, pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, personas que están bien en su mente, según Dios, están pensando según Dios, según la palabra de Dios, sobrios, habiéndonos vestidos. Ahí está, vestido con ¿qué? Con la armadura de Dios, dice, con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que son dos piezas que pone aquí, ¿no? En la armadura, hay dos piezas muy importantes. ¿Cuáles son? La coraza y el yelmo, ¿no? ¿No es así, hermano? Ahí lo tenemos, ¿no? Al decir coraza quiere decir la fe y el amor, en esta parte del corazón, ¿no? Donde nosotros ponemos nuestra fe, nuestro amor a funcionar. Y al decir yelmo, pues se está expresando allí la esperanza, o sea, cuidar de esta mente para que nos mantengamos con la esperanza gloriosa. Por lo tanto, esa vestimenta es la armadura de luz, ¿no? La armadura de Dios, y está compuesta de la fe, la esperanza y el amor. ¿Lo puede decir conmigo? La fe, la esperanza y el amor. Son tres cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener como base en esta vestimenta. Pero volviendo allí a Romanos 13, hermano, nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistamos las armas de luz o de la luz. O sea, hay que vestirse, como dijimos, de fe, de esperanza y de luz, de amor en este mundo, mis queridos hermanos. Es decir, donde quiera, miren, donde quiera que nosotros estemos, allí, no importa dónde sea, nosotros vamos a encontrar estas armas de las tinieblas que nos van a atacar. Nos van a atacar, hermanos, por esa parte del pecho, por eso habla de la coraza,
Es decir, van a atacar allí, se van a dirigir hacia el pecho y a su cabeza. Y cuando hablo del pecho, estoy hablando que le van a afectar sus emociones, le va a afectar su voluntad. Por eso es importante la fe, la esperanza y el amor. Y la cabeza, bueno, ahí está en cuanto a la manera de pensar, el razonamiento. Y recuerden que todo empieza con la mente, ¿no? Así que el propósito de estas armas, de las tinieblas, no es simplemente asustarle a usted, ¿no? Sí, puede ser que nos asusten en algunas cosas, pero yo diría que más que nada lo que busca el enemigo contra los hijos de Dios es más bien enamorarnos, enamorarlo a usted y a mí en un espectacular sueño en las cosas espirituales, de tal manera que nos interese más el mundo, las cosas del mundo, el entretenimiento, y no las cosas de Dios. Y Pablo dice que la vida cristiana es una batalla, es una guerra. La vida cristiana es una batalla, hermano. Debemos despertar para poder pelear esta batalla. No podemos estar dormidos, debemos vestirnos de esa armadura de Dios cada día. Así que hay que vestirse ¿de qué, hermanos? De fe, esperanza y amor. Y esto rompe con ese poder de hipnotismo de las tinieblas que nos pone a dormir. Así que, pero miren, los más comunes, y que el apóstol menciona, hablamos de eso la semana pasada con algunas estadísticas, pero los más comunes son el sexo ilícito, que estamos viendo de manera epidémica, las ataduras a las bebidas alcohólicas y otros vicios también que estamos viendo en nuestro mundo, donde llamamos las tinieblas. Así que vestirnos de fe, esperanza y amor nos ayuda a todo esto, contra todo esto y contra nuestro propio orgullo, hermano. Tenemos que luchar con nuestro propio orgullo y tenga cuidado, hermano, porque esto no es cuestión de simplemente aprenderse de memoria y decir fe, esperanza y amor. Cualquiera puede hacer esto y simplemente quedar como algo ambiguo. Cuando decimos fe, ¿qué cosa es para usted? Cuando usted dice ponerse la fe, hermano, esto es fe, no en cualquier cosa. Esto no es una simple fe sentimental, es una fe en el conocimiento de Jesucristo, en su obra de la cruz, en su palabra. Esto es lo que es la fe. Y cuando decimos nosotros vestidos de esperanza, estamos hablando de una confianza plena en las promesas de Dios, en lo que Dios dice, sabiendo que Él es fiel, que Él no nos va a fallar. Nosotros fallamos, pero Él no nos falla, Él es fiel. Y cuando decimos con el amor, es primeramente el amor hacia nuestro Dios, y luego se extiende hacia los hermanos, hacia el prójimo. Así que vestirse del Señor Jesucristo significa, hermano, como tenerlo, también como ponernos un paracaídas. Yo no sé si alguien aquí, yo nunca me he tirado, ni pienso, ni tengo interés en lanzarme de altura de un avión en paracaídas. Eso no es mi interés, pero quizás alguien aquí tenga esa experiencia. Pero en el sentido espiritual, hermano, hágase idea, esto es como ponernos un paracaídas para no destruirnos cuando nos quieran destruir, cuando nos quieran hacer daño. Tenemos a Jesucristo como paracaídas. Él es el traje antiexplosivo, hermano, contra los ataques del enemigo, del maligno, para destruirnos por medio del pecado. Y Él es el traje a prueba de fuego cuando con el Evangelio rescatamos a los pecadores de las llamas del infierno. Así que hágase la idea, como ponerse un chaleco de base, ¿no? Contra balas. Y ya ustedes saben que aquí disparan por todos lados, ¿no? En cualquier lugar hay un tiroteo. Pero bueno, aquí estamos hablando de un tiroteo más peligroso, que es el espiritual, de nuestro enemigo. Tenemos que tener a Jesucristo, vestirnos de luz, como hemos dicho, porque eso es como un antibala contra los ataques, para hacernos dormir. Porque ahí donde está el asunto, hacernos dormir en las cosas espirituales. Vestirnos del Señor Jesucristo significa tenerle a Él como accesible para todas las cosas que necesitamos, es decir, los recursos que necesito. Usted necesita paciencia, el Señor se la da. Usted necesita poder, el Señor se lo da.
Usted necesita sabiduría, el Señor se lo da. Él tiene todos los recursos para que podamos vivir una vida victoriosa. Significa también tenerle como el mejor sistema de intercomunicación. Mis queridos hermanos, a través de la oración podemos llegar en el nombre de Jesucristo al trono de la gracia. Vestir del Señor Jesucristo significa confiar en Él, esperar en Él y amarle por encima de todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, la noche está muy avanzada, el día del Señor está cerca. Quitémonos el pijama, quitémonos la ropa de noche, quitemos todo pecado que es un peso en nosotros y vistámonos del día con las armas de luz. La vida cristiana no es solo el caminar, amados hermanos, simplemente caminar, es estar en una batalla activa. La vida cristiana es una pelea con la armadura de luz, que es la fe, la esperanza y el amor. En segundo lugar, ¿cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Bueno, hay una señal aquí en este texto que nos hace ver o nos confirma que ya vamos en la dirección correcta, ¿no? El versículo 14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra esta, proveáis, amados hermanos, significa disposición anticipada. Es decir, usted no se disponga a pensar sobre esas cosas, porque se va a ir hundiendo y el pecado le va alcanzando a usted. Es como si dijera, diciéndolo en palabras nuestras, ¿no? Vestidos del Señor Jesucristo y no permitas ningún pensamiento en vuestras mentes que les conduzca a un deseo pecaminoso, no solo por gratificación propia, sino simplemente por el mismo deseo. Y hermanos, todos sabemos cómo funciona este asunto. No importa si usted es hombre, mujer, joven, adulto, anciano, todos tenemos que luchar con los pensamientos a veces. Sabemos que en el pensamiento se pueden despertar deseos pecaminosos. Todos sabemos eso. Pablo nos menciona aquí 3 categorías de esos deseos pecaminosos que son comunes para los seres humanos, y ellas son solo unos ejemplos. No quiere decir que esta es la única lista, la lista puede seguir, pero son 3 básicos, los mencionamos la semana pasada, pero quiero que veamos de otro ángulo. Es decir, andemos como de día, honestamente, dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Hermanos, los deseos desmesurados, ¿cómo se dice? Desmesurados, los deseos desmesurados que hay por la comida y bebida es algo espantoso hoy en día. Y pudiéramos decir que todos los abusos de alimentos y bebidas, todos esos pecaminosos, demuestran que no hay dominio propio. Y un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Eso es muy importante. ¿Y qué me dicen de los deseos desmesurados por el sexo? Ya sea fornicación, adulterio. Y en los niveles peores estaríamos hablando de incesto, pornografía. Hermanos, la gente está inviciándose con todas estas cosas. ¿Saben lo terrible de esto? Se cauteriza la conciencia y luego no lo ven mal, lo ven normal. Los deseos por atención propia, tener preeminencia, control, todas estas cosas producen contiendas, celos, discusiones, peleas que destruyen matrimonios, hogares y relaciones en la familia, en las amistades. Ahora, el punto del versículo 14, hermano, el punto allí, no proveáis para los deseos de la carne, es muy importante. O sea, no permita ningún pensamiento en usted que le guíe a esos deseos pecaminosos. Mire, si usted está aburrido, si usted está solo, si usted
usted está cansado, está desanimado, se siente sin esperanza, su alivio no está en ninguna de estas cosas. Ni en el sexo ilícito, ni en las drogas, ni en el alcohol. Porque todo eso lo que hace es ponerlo a dormir más todavía en las cosas espirituales. Lo ponen como un sonámbulo. Y Pablo le llama a esto las obras de las tinieblas, tan sencillamente. Y por eso es que se nos llama a despertar. No crean que es por gusto que la palabra no dice despiértanse. No. Saben que según las estadísticas de Covenant Eye, sería ojo del pacto o del convenio refiriéndose al pacto matrimonial. Vemos algunas estadísticas que quisiera compartir con ustedes. Bueno, hay más de 1 billón, yo no sé lo que es 1 millón, imagínense 1 billón. Hay más de 1 billón de sitios de internet dedicados nada más a la pornografía. 1 de cada 5 búsquedas por el celular dicen que es pornografía. Estamos hablando de un 20% de todas las búsquedas. También el ingreso de internet por la industria, bueno, están haciendo muchos millones, billones, más de 3 billones de dólares al año, ¿no? Pero fíjense, hermano, esto es algo preocupante. El 90% de los niños y el 60% de las niñas, estamos hablando de niños menores de 18, bueno, serían jóvenes también y niños, menores de 18 años, están expuestos a la pornografía por la internet. Hermano, esto es terrible, esto es algo preocupante. El 64% de los jóvenes de 13 a 24 años dicen que ellos ven regularmente pornografía. ¡Wow! ¿64%? Solo el 43% de los adolescentes creen que es malo la pornografía. ¿Saben lo que esto quiere decir, no? Que el 57% cree que es bueno. Y el 31% de los adultos jóvenes de 18 a 24 dicen que es malo, lo cual nos dice que el 69% cree que está bien. 56% de los divorcios dicen que involucran a uno de los cónyuges ha tenido que ver con la internet, porque la pornografía por internet. Así que miren, hermanos, cómo todo esto tiene que ver con esa noche avanzada. La noche ha avanzado y ahora con los celulares ha avanzado mucho más. Pero todo comienza con el pensamiento en la mente y se nos llama a desechar las obras de las tinieblas, hermanos, y no permitir estas cosas en nuestros pensamientos. Ahora, ¿cómo hacemos esto, hermanos? Sí, por un lado hay que decir no al pecado, pero por otro lado tenemos que vestirnos de Jesucristo. Esto es traer a la mente la palabra de Dios constantemente. Esto lo que hace es despertar más fe. Hablamos de fe, esperanza y amor. Despertamos más fe trayendo la palabra de Dios a nuestra mente. Al traer a nuestra mente las promesas de Dios, despiertan más esperanza. Al traer a la mente la belleza de Jesucristo, despiertan más amor hacia el Señor y luego hacia el prójimo. Otra manera de verlo es que el vestirse de Cristo es actuar como Cristo. ¿Lo habías pensado? Vestirnos de Cristo es también actuar como Cristo. Y quiero darle un ejemplo. He oído decir a veces cosas como que Cristo venció al diablo. Hay cosas que parecen muy bien, pero hay que tener cuidado como se entiende, ¿no? Que Cristo venció al diablo en los 40 días en que estuvo en ayuno, en oración, ¿no? Que venció al diablo por decir ciertos textos bíblicos. ¿Recuerdan? Que el Señor respondía desde escrito está, y el Señor usaba la palabra. Pero la verdad es que Cristo no venció al diablo por simplemente citarle citas bíblicas, hermanos. Jesucristo venció al diablo primeramente por obedecer las citas bíblicas que Él expuso.
Es decir, usted puede citar todas las citas bíblicas que usted quiera, pero si usted no está comprometido a obedecerla, usted no tendrá poder en usar la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos vestirnos de Cristo y seguir el ejemplo de Jesucristo. Es obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que podemos crecer en la fe, la esperanza y en el amor. Finalmente, quiero ser más breve, hermano. No debiéndole nada a nadie, sino, ¿qué cosa? Nos debemos, ¿qué cosa? Amor. El amor, hermanos. Mucha gente se le olvida esto porque no saben lo que es el amor, ¿no? Hermanos, Romanos 13 lo dice. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Hermanos, yo quiero cerrar con esto, ¿no? Porque aquí se trata de cómo amar. Claro que esto es para un tema largo, ¿no? Pero estamos simplemente, en resumen, diciendo que tenemos que amar los unos a los otros. Y esto es la base de haber amado a Dios, de amar a Dios, de tener una relación con Él a través de Cristo. Pero también, hermanos, cuando conocemos y somos motivados por el hecho de que Cristo viene pronto, sabemos que tenemos que apurarnos en el amor también. Amar a cuanto podamos amar. Amar todo lo que podamos. Ustedes no han oído decir, a ver a personas que han perdido un ser querido y después se han puesto a llorar porque pudieron amarles más, pudieron hacer más por ellos. ¿No les ha pasado, no han conocido estos casos? Hermanos, pensemos, la venida del Señor está cerca, nuestra vida es corta. Amemos todo lo que podamos amar en este tiempo. Llamemos al Señor sobre todas las cosas. Así que trata de cómo se ve el amor en estos tiempos de oscuridad moral, a la vez de la luz que emerge en medio de la oscuridad. Porque si Dios es amor y nosotros tenemos a Dios, tenemos el amor en medio de tanta oscuridad. El verdadero amor, hermanos, no busca deber nada a nadie. Y quiero dar varios ejemplos cortos. Por ejemplo, el matrimonio, en el matrimonio, este amor no busca la estimulación sexual, ya sea en la mente o en el cuerpo, con una persona que no tiene el pacto matrimonial. El amor verdadero no hace eso. Por ejemplo, cuando usted se deleita en pensamientos que le guían a usted siempre a querer tener la ventaja, a querer estar por encima de los demás, eso no es tener la armadura del amor. Cuando usted, por ejemplo, medita sobre los males que alguien le ha hecho, le ha causado a usted, y usted en su mente se prepara para atacar a esa persona, para vengarse contra esa persona, allí no está la armadura del amor. Por ejemplo, cuando hay celos, cuando hay discordia, cuando hay contienda, división, eso no es lo que hace el amor verdadero. Tenemos que vestirnos de la fe, de la esperanza y del amor. Y el amor más bien hace lo opuesto a esas cosas. El amor mantiene la mente clara, vistiéndose de Cristo y dominando el cuerpo. El amor mantiene el pacto del matrimonio como un retrato de Cristo y la iglesia. El amor ve la comunidad de Cristo, la iglesia, la congregación, ¿no?, como una bendición comprada por la sangre de Cristo. Nunca separemos el cuerpo de Cristo de la cabeza que es Cristo. Cristo dio toda su vida por la iglesia y usted y yo debemos de hacer lo mismo, luchar por ella, predicar con ella, trabajar con ella y por ella, porque es la iglesia preciosa de Cristo, comprada con su sangre. Hermanos, andemos como de día. Andemos como de día. La noche está avanzada. El día está cerca. Salgamos a hacer luz en el mundo, a hacer la luz del día en medio de las tinieblas. Llevemos el precioso y poderoso evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.